Ponemos con el consultorio versión edición reducida, poco menos de media horita. Tendremos este espacio en el que pueden participar. Si nos escriben y nos mandan sus consultas. Hoy está por aquí Manuel Pinto, XTV. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantados de nuevo de contar contigo y de que muy brevemente nos digas cómo estás viendo los mercados para luego ir a tope con las preguntas. ¿Ha dado tiempo a S&P 500 y a Dow a renovar máximos históricos? Esperanzas en Oriente Medio contrarrestando lastres de SpaceX y de AMD. Índices en máximos, consolidando niveles, y ese IBEX enseguida lo comprobamos si certifica un segundo cierre consecutivo por encima de los 20.000 puntos. ¿Cómo valoras la jornada de hoy en los mercados, Manuel? Bueno, Javier, una continuidad de la fiesta que venimos viendo en los últimos días, inicio del mes de agosto que está siendo formidable, en la que estamos viendo superar los registros históricos en los principales selectivos mundiales. Y es lo que decimos semana tras semana, porque lo venimos anunciando, lo venimos comentando, seguimos siendo positivos, sobre todo para esos inversores de largo plazo. Nosotros decíamos y seguimos confirmando que para nosotros la tendencia alcista actual se sustenta principalmente en los resultados empresariales. Estamos viendo unos resultados impresionantes, yo los categoría como históricos. El crecimiento de los beneficios es al 47%. Esto es algo inaudito, esto es algo que solo hemos visto en 2021 porque se comparaba con el 2020, ¿no? Que vimos un trimestre de hasta el 90%, pero claro, tiene trampa. Si no, es algo que no hemos visto. Es que fijaos de dónde veníamos en 2025 con un crecimiento ya excepcional. Pues estamos creciendo al 47% interanual. Bueno, resultados empresariales muy sólidos. Decíamos de los bancos centrales, Javier, hemos hablado en innumerables ocasiones con vosotros y en cada entrevista hemos dicho, creemos que la Fed no va a subir tipos, creemos que no está preparada la economía de Estados Unidos. Decían, no, es que es una situación similar a los años 80. En los años 80 la deuda sobre PIB era del 30%, estamos hablando de una deuda por el PIB del 120%. En los años 80 el déficit fiscal era del 2%, ahora es el triple. En los años 80 los ingresos fiscales eran el 10% los intereses, ahora es el doble. Y es que estamos viendo que la economía estadounidense no está preparada para ahora mismo tener tipos de interés más altos. Ni la economía estadounidense del propio gobierno, ni las propias empresas para sus necesidades de inversión en inteligencia artificial. Así que sumamos resultados empresariales sólidos, sumamos bancos centrales quietos sin subir los tipos de interés y ahora estamos viendo también intervencionismo en el mercado de divisas. El debasement trade que vimos el año pasado, en 2025, esa duda que había sobre las monedas fiduciarias de nuevo vuelve a estar sobre la mesa. No es casualidad, Javier, que el oro hoy suba un 2,5. No es casualidad que la plata suba, que los activos de riesgo suba por la debilidad de las monedas fiduciarias, porque es algo que estamos viendo en los últimos días de nuevo, que nos estamos reviviendo las situaciones que empezamos a ver el año pasado, a principio de este año, intervención del yen, del Banco de Japón, del Tesoro, como hace décadas que no veíamos, para intervenir en el mercado de divisas, ¿no? Y esto pues nos deja esa impresión de que realmente no pueden hacer todo a la vez, no pueden salvar los bonos, no pueden salvar las divisas. Yo creo que van a ir por este lado y eso está haciendo que los activos de riesgo suban y que el oro y la plata, desde nuestro punto de vista, suban. Así que pueden haber muchos riesgos, puede la situación geopolítica enquistarse, los bonos pueden seguir subiendo, evidentemente siempre va a haber riesgos, Javier, no es fácil, los mercados, hay mucha volatilidad siempre, además en un año como el actual de medio término de elecciones a la vuelta de la esquina, a partir del mes de agosto de manera histórica sube mucho la volatilidad, pero aún así creemos que las circunstancias actuales son para estar en la playa, tranquilo, con una cerveza, con lo que queramos de tomar, de beber, con unas patatas, lo que queramos, con una cartera de inversión focalizada en largo plazo, porque esperamos un mes de agosto que de momento realmente está siendo positivo y que creemos que salvo un evento en Jackson Hole o esa tensión geopolítica o un desmadre en el rendimiento de los bonos, podríamos vivir un agosto plácido en términos bursátiles. Con el permiso, ¿no?, de la política monetaria, de esa evolución en bonos, en deuda, el frente geopolítico y además ya pues últimos coletazos que quedan de resultados empresariales, campaña de rendición de cuentas corporativas. Empezamos, Manuel, Bolsa Española. Vemos que tenemos bastante, ACS la hemos visto mucho, Ebro Foods, Caixa, entre otros. Vamos a empezar con Caixa, que esta semana no hemos tocado, creo recordar, bancos españoles. Tengo CaixaBank en 11,50 euros.
Sería interesante comprar más. Antes, Manuel, hacíamos un repaso a bancos europeos tras los resultados del segundo trimestre, ¿no? Frente geopolítico, aumento de la inflación, tipos de interés, ahí la sensibilidad positiva. Luego, claro, la inflación puede deteriorar consumo. De momento no se ven ni aumentos de morosidad ni incremento de provisiones. En la foto contra los estadounidenses, bancos europeos pues pueden salir un poquito peor por la negociación de ingresos en apartado en negocio de mercados de capitales. Luego bancos más minoristas, como es el perfil de CaixaBank y ese precio concreto que nos daba un oyente. 11,50 las tiene y si sería interesante acumular, tener más Caixas. Pues mira, a ver, varios puntos, Javier. En el apartado de bancos, nosotros creemos que va a ser el mercado cada vez más exigente y esa exigencia, pues la hemos visto en cierta manera en los últimos resultados con un doble signo, ¿no? Por un lado, a nosotros los resultados que más nos han gustado han sido los de BBVA. Yo creo que han sido unos resultados impresionantes, tanto en la parte de recompra de acciones, también en la parte de comisiones, de margen de intereses, que es alguna partida que el resto de entidades del sector se ha quedado mucho más rezagada y BBVA ha sabido lidiar con la situación actual, tanto en volumen como en el margen de cada cliente. Lo hemos visto con gestión de activos, lo vemos incluso en países como Turquía, que ha tenido unos resultados formidables a pesar de que ha subido las previsiones de posibilidad de morosidad en el país y de riesgo del propio país, pero gastos de explotación es verdad que ha subido casi un 20%, pero muy ligado a digitalización y a inversiones, el coste de la morosidad baja, el coste de capital. Yo creo que han sido unos resultados interesantísimos los de BBVA. En el otro lado, sin embargo, vemos a Sabadell y Caixa. No nos han gustado tanto. Creemos que la partida, sobre todo de comisiones, han quedado más lejos. Todo lo que es la guerra hipotecaria, es verdad que en Caixa lo ha hecho mejor, por ejemplo, que otras entidades como Bankinter, pero nos siguen ofreciendo ciertas dudas de la actividad. En comisiones se ha quedado muy por debajo. Bueno, pues sobre todo, pues los bancos que podíamos denominar más comerciales para nosotros han quedado algo rezagados. Es verdad que la banca evidentemente viene con un rendimiento espectacular, ¿no? Que ha sido pues el principal impulsor de que el IBEX esté ya por encima de los 20.000. Y nos decías ahora, Javier, de la banca americana. La banca americana se ha quedado incluso rezagada de la europea, ¿no? Y básicamente creemos que es todo lo contrario a lo que va a ocurrir en los próximos meses. Creemos que la banca americana, pues esas partidas de trading, estas partidas de M&A, de fusiones, de adquisiciones, lo vemos en biotecnología, lo vemos en sectores varios en la propia economía estadounidense con la desregulación, lo vemos en las salidas a bolsa, en las emisiones a deuda. Son bancos mucho más evolucionados en estas partidas que creemos que van a tener un rendimiento positivo. Y luego está la curva de tipos. La curva de tipos yo creo que va a ser un tema que hablaremos muchísimo en los próximos meses porque seguimos pensando que la curva se va a empinar, ¿no? ¿Qué queremos decir? Que los tramos largos van a poder subir en su rentabilidad mientras que los tramos cortos van a estar bajando. Los tramos cortos son más dependientes de la política monetaria de los bancos centrales. Creemos que los bancos centrales no van a subir tipos como el mercado ahora mismo está descontando y por tanto pensamos que esos tramos cortos van a bajar en su rentabilidad. Sin embargo, los largos no tienen en cuenta solo las políticas monetarias, tienen en cuenta la prima por plazo, tienen en cuenta la inflación, el crecimiento económico, los estímulos fiscales, las deudas. Bueno, pues todo esto creemos que va a seguir evolucionando alcista, ¿no? Y eso lo que hace es que al final, pues como decimos, los tramos más largos paguen más y los tramos cortos menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí los bancos, perfecto. ¿Por qué? Pues porque ellos prestan en el largo plazo y piden prestado en el corto. Piden prestado cada vez a rentabilidades más bajas y prestan cada vez a rentabilidades más altas. Negocio redondo. Entonces, creemos que esto es algo que va a ocurrir en Estados Unidos y que está ocurriendo ya, que de hecho ya está despuntando el tramo a 2 y 10 años como hace años que no se veía, pero que es algo que hemos visto también en Europa, ¿no? Bueno, dicho esto, pues las valoraciones más bajas le han favorecido la rentabilidad por dividendo, pero creemos que el mercado cada vez se va a volver más exigente, ¿no? Y diferenciaría entre esas entidades, las que son más ligadas a la parte de comisiones, de gestión de activos, de trading, de fusiones, de banca corporativa y tal, como son y diversificación geográfica, como son BBVA y Santander, sobre todo BBVA, y luego abajo Caixa y Sabadell. Dicho esto, es verdad que a nivel técnico, pues la verdad que CaixaBank tiene una pinta
prácticamente impecable, ¿no? Podemos encontrarla ahora mismo en la gráfica de la pantalla, cotizar en un último canal alcista de mínimos y máximos crecientes. Como podemos identificar, cada vez que hemos tocado la parte baja de este canal alcista, vemos como hay un intento de superación. Lo estamos viendo ahora más en estas últimas velas. Esta vela alcista es muy positiva y ya nos empieza a marcar un camino que puede ser positivo. Las medias móviles, la de medio plazo, está por encima de la de largo y está por debajo de la cotización actual. Vemos además que está tocando esta parte inferior de las bandas de Bollinger prácticamente y que se están ampliando esas bandas de Bollinger, lo cual nos suele dar una indicación de un rebote técnico que ya lo estamos en cierta manera viendo y que puede prever que después empiece a superar hasta la parte superior de Bollinger, ¿no? Que estamos hablando de 13,3 aproximadamente y ya posteriormente hasta esa parte alta del canal alcista que estamos viendo dibujado. El direccional es positivo, por tanto, nada hace pensar a nivel técnico que se puede dar la vuelta. Decimos, creemos que los inversores se van a volver más exigentes, que ya lo están haciendo. Caixa y Sabadell, para nosotros son los que menos nos han gustado, pero bueno, pues ahí dejo también la oportunidad de diversificar con otros valores, incluso dentro del sector, como puede ser, por ejemplo, BBVA. Cambiamos a defensa, a Indra. Ha sido el mejor título, 61,42. Enseguida hacemos una posita con el cierre, pero antes Indra. Minuto máximo, Manuel, 62,52 ha sido el precio más alto tocado. Tiene un oyente, pero Indra con 25% de ganancias. Habría que venderlas. Mañana a ver qué hace, que están los resultados de Rheinmetall, por cierto. A ver si le ayudan a que siga empujando. Indra. Pues yo de momento dejaría y fijámonos a nivel técnico, que tenemos un minutillo. Aquí podemos identificar un triángulo. Este triángulo nos da una figura de continuación de la tendencia actual. La tendencia es altamente positiva. Mirando la proyección de este triángulo podemos decir que incluso nos queda bastante. Nos queda camino hasta los 68, 69 euros por acción. Hoy afloraba BlackRock con un 3%, que no solo es que denote una confianza, sino también es por la propia gestión de activos de los ETFs, de los fondos cotizados, que tienen que replicar y tienen que invertir en las acciones. No es solo el interés de la propia compañía. Y bueno, en este sentido los resultados fueron formidables. Lleva 5 días consecutivos subiendo, creo que desde presentación de resultados un 20%. Muy positivos. Es verdad que le demandamos que no solo dependa tanto del gobierno español, sino también a nivel internacional, a nivel europeo. Veremos los resultados como índices de Rheinmetall, pero ahora mismo yo mantendría, porque el aspecto técnico y el aspecto fundamental pues es muy positivo, por encima de las medias, rompiendo este triángulo. Bueno, yo creo que merece la pena que todavía confiemos un poquito más, aunque eso sí, siempre algún stop loss, estar vigilante, porque esto tiene también, evidentemente, su volatilidad. Stops sagrados. De los que tenemos en valores españoles, seleccionamos Ebro para coger alguno del continuo. Y luego, después de hacer una pequeñísima pausa en la que haremos el cierre, ¿nos permites, Manuel? Cierre de bolsa española. Valores americanos que tenemos bastante. Intel y Pfizer las vamos a ver seguro. Enseguida volvemos. En el que estamos disfrutando, escuchando a Manuel Pinto, XTB, a ver si nos da tiempo todo. Tenemos Ebro Foods, Intel, en bolsa americana también Pfizer y luego obligada SpaceX y la pizarra. Luego la idea que nos dejes. Rápido, Manuel, con Ebro Foods, empresa de alimentación. Por ahí varios movimientos de insiders y comentarios de Pedro, si se está poniendo a buen precio para aumentar la posición. Luego Guillermo, ¿qué opina el experto de entrar de primeras, que no tiene acciones, en Ebro? ¿Cómo está? Bueno, a ver, el aspecto técnico de Ebro, la verdad, Javier, que es positivo. Aquí podemos identificar varias herramientas que nos ayudan a pensar esto, ¿no? Después de un periodo de consolidación que hemos dibujado con este triángulo, estamos empezando a salir de ese periodo, de ese canal más lateral. Hemos roto recientemente esta directriz bajista, que es muy importante, y cuando se rompen estas directrices bajistas puede ocurrir varias cosas. Puede ocurrir, como hemos visto aquí en este periodo, en el que las velas alcistas rompan esa directriz bajista y que continúen ese proceso alcista, o que lo contrario, ¿no? Que vuelvan de nuevo. Una señal muy positiva que vemos muchas veces en análisis técnico es que cuando se rompe de manera alcista esta directriz bajista, cuando rebota
en la directriz que se convierte de una resistencia a un soporte y no se rompe a la baja otra vez, sino que se mantiene y vuelve a girarse al alza. Es una señal muy positiva a nivel técnico, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha hecho el valor. Ha roto al alza la directriz bajista, ha rebotado a la baja y ha hecho un pullback desde ahí y ha empezado otra vez a subir. Por otro lado, las medias móviles. Podemos identificar que el precio de la acción se sitúa por encima de ambas medias móviles, tanto la de medio plazo como la de largo plazo, y además lo bueno es que la de medio plazo, que podemos ver aquí en amarillo, está empezando a girar al alza, lo cual es una señal muy positiva, y además acaba de romper a la media móvil de largo plazo, lo cual se denomina esa Golden Cross, esa línea dorada que es tan positiva también para los mercados. Por otro lado, estamos tocando la parte superior de las bandas de Bollinger, mientras que podemos ver cómo se van ampliando ambas bandas. Y eso nos suele dar pues, un momento de volatilidad, de que con entrada de volumen esta acción puede llegar muy lejos. Por otro lado, vemos el RSI que está a niveles bastante controlados, ni en sobrecompra ni en sobreventa, bastante neutra, y es también, después de esta recuperación, positivo. Y el ADX, además, nos da una confirmación por encima de 25 de la tendencia actual. Para mí, Eurofoods ahora mismo una posición muy sólida, una posición muy positiva y con un siguiente nivel objetivo en los 18,83, prácticamente podríamos decir 19, que serían los máximos decrecientes anteriores. Así que, por tanto, para nuestro oyente, buena oportunidad en Eurofoods, o incluso para aquellos que nos estén escuchando ahora, creo que a nivel técnico, sobre todo, pues tiene bastante valor su cotización. Capítulo de SpaceX. Nos gusta el comentario de Roberto. Luego estamos también echando un vistazo, no perdemos de vista valores nuevos por ahí que nos presentan. Caso de Sofía Genetics, a ver si nos da tiempo. Dice Roberto, en las OPVs muy sonadas que ha habido, las Facebook, Tesla, Coinbase, Spotify, Uber, han subido muchos. Los primeros días, luego se han desplomado 50%, para pocos meses después recuperar lo perdido. ¿Creéis que en SpaceX podría pasar lo mismo? Precio de debut 135, está en 114,99. Ayer esos resultados. SpaceX, Manuel. Sí, de hecho es que está cayendo un 50% desde máximos y si vemos las mayores salidas a bolsa de los últimos años y hacemos un rango de cómo han sido las peores y las mejores, es que SpaceX está muy por debajo de las peores, de las que hemos visto, ¿no? En términos de rentabilidad después de la salida a bolsa después de estas semanas. A ver, varios puntos, Javier, intento no alargarme, pero es que es importante. Por un lado, el gasto de capital, esos 18.000 millones de dólares, que es el doble del trimestre anterior y que es lo que más está penalizando ahora mismo el mercado, porque no solo se penaliza si tuvieses flujo de caja, sino que además el endeudamiento ha subido. Entonces el mercado dice, oye, SpaceX, vas a subir todo la inversión en gasto de capital, nos parece muy bien que confíes en la IA, pero ¿de dónde sale el dinero? Porque te estás quedando sin caja, la deuda sube y además es que los inversores cada vez van exigiendo más por la deuda. Salió las emisiones de deuda unos días después de salir a cotizar en bolsa y la rentabilidad ahora mismo exigida es muy superior a la que empezó a emitir esos bonos. Por otro lado, hay ciertos lunares, la dependencia de los contratos a nivel estatal, a nivel gubernamental. El gobierno de Estados Unidos es muy importante y si las elecciones de medio término los republicanos se la pegan, pues es previsible que esos contratos puedan empezar a bajar. Luego, por otro lado, la parte de conectividad, Starlink, que ha ganado un montón de contratos, está creo que es en 170 países, pero el ARPU, que es la generación de ingresos medios por cada uno de ellos, ha bajado un 22%. Al final le pasa un poco como a Netflix, que empezó a entrar en países emergentes. Estos países emergentes tienen menos capacidad adquisitiva y, por tanto, tiene que bajar el coste. Por otro lado, todo lo que es Starship, hay muchas promesas, es quizás lo más futurista, el llegar a Marte y todavía hay un gasto de 15.000 millones de dólares que no está dando ni resultados ahora, ni es previsible que los dé en el corto plazo. Ha hecho algún vuelo con éxito parcial, pero poca cosa. Luego está lo de los gigavatios, ¿no? Incorporar hasta 10 gigavatios en 2027. Utiliza 2 gigavatios, cuidado. Es que me ha parecido leer que esos 10 gigavatios es el consumo eléctrico de Texas en verano. O sea que estamos hablando de una gran cantidad de inversión que va a necesitar de cara a los próximos años. Y eso es lo que se está penalizando. Los resultados han sido muy positivos en sí, los ingresos han batido expectativas, el beneficio por acción, el beneficio operativo, el EBITDA, fenomenal, Starlink ganando un montón de contratos, la IA le empieza a dar ya resultados positivos y todo lo que es en defensa, pues también nuevos contratos. Pero esos lunares son los que están penalizando el valor, que yo creo que son excesivos. Yo creo que se está penalizando de manera excesiva
Es verdad que las valoraciones son muy exigentes, pero creo que se está penalizando de manera excesiva. Dicho esto, a nivel técnico, podemos analizarlo a gráfico horario porque, como ha salido recientemente a bolsa, no podemos irnos mucho más allá y, como bien decía nuestro usuario, pues desde que salió a bolsa y lo podemos ver aquí identificado, pues la verdad es que las caídas ha sido la tónica básica, ¿no? Y sin embargo, hemos visto en los últimos días con la recuperación de mercado que también parecía romper esa directriz bajista que veníamos viendo de más largo plazo y era una señal muy positiva, pero hemos vuelto a caer. Yo creo que puede recuperar desde este nivel que ahora es un soporte y otra vez ir al alza, pero como digo, con paciencia, y necesitamos ver datos, no tantas promesas sino más datos, pero los resultados a mí me han gustado. Y nosotros necesitamos la pizarra, Manuel. La pizarra. Lo que te guste, que ahí lo anotamos. ¿Qué escribimos hoy? Pues yo creo que el oro, hemos hablado en las últimas semanas de China, por ejemplo, que el Hang ha sido el mejor índice en el último mes, pero yo creo que el oro puede tener un mes de agosto altamente positivo. Lo estamos viendo en los últimos días: debilidad estructural del dólar, debilidad por los datos macro, al final la inflación fue inferior a lo previsto, los datos de crecimiento económico también, lo estamos viendo también en los bancos centrales que están adquiriendo oro a un ritmo importante. De hecho, este segundo trimestre han adquirido más oro que el año pasado y el anterior, lo tenemos que comparar con 2023. Luego está el tema de la Fed, que no subió tipos a pesar de que había un 40% de expectativa a esa subida. Los datos, pues básicamente, como hemos dicho antes, se justifican en la gran deuda que tiene y el déficit fiscal de Estados Unidos y la gran deuda que tiene. Y luego, por último, que decía antes, el intervencionismo en el mercado de divisas, la desconfianza que vuelve, que yo creo que puede ser otro de los temas a hablar en las próximas semanas, el debasement trade y esa debilidad de las monedas fiduciarias que hace que los inversores giren la mirada hacia activos alternativos en los que el oro copa mucho interés. Así que sumamos todos esos catalizadores: debilidad del dólar, compras de bancos centrales, Fed a la baja y por tanto bonos a corto plazo que están bajando y el oro que no genera intereses gana atractivo, y además pues desconfianza en moneda fiduciaria. Yo creo que de aquí al oro a finales de agosto, cuidado que no nos acerquemos a los 5.000 otra vez. Nos quedan justo 2 minutos de programa. Dime si alguno de los nombres merece la pena ese tiempo. Tenemos un par de valores protagonistas en bolsa americana. Materion, supongo que hay beneficiada por Glencore y compañía. Intel, Pfizer, SpaceX, no, que ya la hemos visto. Y Alibaba, y luego una energética que era CVR, que no la tengo a la vista, CVR Energy. ¿Alguno de esos que digas, oye, pues esta merece la pena echar un vistazo al gráfico? Mira, así un poco por memoria, por lo que está ocurriendo en los últimos días, te diría Alibaba, Javier. Hablaba de China, ¿no? Antes, cuando Sí. en la última pizarra, las anteriores, hemos hablado de China, y es que yo creo que el mercado ahora mismo está cambiando de relato en cierto sentido de esas empresas de chips, aparte de ello, o de Corea, a China, por esa irrupción de las empresas tecnológicas. Hemos visto el último modelo de Alibaba, que está pareciendo ser un éxito en términos de productividad y también de eficiencia de costes. El Kiwen creo que es el 3.8, con 2,6 billones de parámetros. Bueno, pues en general creo que China merece la pena que le echemos un ojo. Creo que a través de ETFs merece la pena invertir en el propio país, en el sector tecnológico. Estamos viendo cada vez más lanzamientos, más inversión por parte del gobierno. Se estiman 296.000 millones de dólares en los próximos años como inversión. Es verdad que el crecimiento económico está a la baja y la demanda interna está baja, pero precisamente por eso también el mercado lo está ayudando, por esos estímulos que podrían venir de cara a los próximos meses. Estímulos, tecnología, inteligencia artificial, irrupción tecnológica. Yo creo que todo esto está, ese cambio de relato, sonando cada vez más a que China puede ser una de las tendencias que en el segundo semestre del año pueda ser disruptivas, ¿no? Y en el gráfico podemos ver que además Alibaba ha roto también esa directriz bajista que veníamos viendo también en otras compañías, que lo hemos visto superar las medias móviles. Todavía la de medio plazo no está por encima de largo plazo, pero sí que lo vemos de manera alcista. Por encima también, como decíamos antes, también en las bandas de Bollinger en el rango superior y en el ADX direccional positivo. Yo creo que ahora mismo, de las que más dicho, confiaría en Alibaba para los próximos meses, Javier. Y para el resto habrá tiempo otros días. Manuel Pinto, XTB, muchísimas gracias y perdona las prisas. Un abrazo. No, nada, faltaría más. Lo bueno y rápido, dos veces bueno. Chao. Gracias, Manuel.